Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo, Televisión. Pues nuevamente con las noticias más importantes, muchas noticias que hay a nivel mundial, pero he estado reclasificando para ustedes como jóvenes economistas que desean aprender la ciencia económica y sobre todo sus contradicciones y sobre todo sus mentiras, porque con esto de la quantity easy a nivel mundial, ya hablan de 500 o 200 trillones de deuda a nivel mundial. Obviamente la discusión de un aumento en las tasas de interés por parte de los bancos centrales de Inglaterra, de Estados Unidos, Japón, Europa y China mismo, pues provocaría un problemón bárbaro para el pago de esta deuda. Como la tiene Coahuila aquí en nuestro país, o Nuevo León, con deudas extremadamente altas que no se completan ni con el presupuesto, y entonces pues llegan los estados a la insolvencia y problemas de crecimiento que estarán a mediano y corto plazo. Hoy hablaba con unos precandidatos independientes y les decía, bueno, es que estos Moreira, estos que dejaron, estos corruptos que están dejando al Estado temblando económicamente, como a México, Peña Nieto, como en Estados Unidos también hay deudas exorbitantes, en China, en Europa, en todos los países pues que hemos citado aquí por mucho tiempo. El problema es que si hay un aumento de las tasas de interés del 1 o 2%, pues sería la locura, entraría el mundo en recesión. De por sí el Citibank, que sacó un artículo citado por Friedman, les dije la semana, por Friedman, por Krugman, en efecto se está viendo, no vamos a entrar en una recesión, sino en un bajo crecimiento debido a esta cantidad de deudas que tenemos a nivel mundial. De ahí que para la Reserva Federal, el considerar solamente los elementos internos de los Estados Unidos, hablo de desempleo, calidad del empleo sobre todo, salarios e inflación, pues está muy limitativo, y de ahí que la señora Yellen diga, yo no puedo aumentar las tasas de interés mientras que no vea al mundo capitalista en su conjunto, la globalización, hablemos de ella, que no vayamos a provocar problemas en terceros países como China, por ejemplo, como Europa, como la América Latina, Brasil concretamente, que ahorita está en recesión, Canadá, Australia están en recesión. Entonces, meter una tasa de interés superior, pues peor, hunden a estos procesos económicos que tratan de recuperarse lo antes posible. Y bueno, y es que esta teoría del quantity easy lo único que está provocando es que se ha emitido dinero millonadas, 15, 20 trillones, ya perdí la cuenta. Estados Unidos solamente ha emitido 4 o 5 trillones, Europa otros 6, China otros 2, o así nos vamos. Entonces están hablando, jóvenes, de si hablamos de 20 trillones de dólares con los quantity easy, junto con Japón y todos, y las deudas que traen, pues aumento de la tasa de interés sería desastroso para el crecimiento económico de todo el mundo. Ahora, ¿esto a dónde va a desembocar? El problema es que por primera vez los estados-nación a nivel mundial tienen deudas extremadamente altas, China hasta el 300%, Grecia, Estados Unidos el 225%, 225% de su Producto Interno Bruto, México con sus pensiones pues trae aproximadamente el 200%, si sumamos las pensiones y la deuda interna o externa. Entonces, estamos hablando de un bronco, no. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Muchos apuestan a que definitivamente la señora Yellen pues no va hasta el mes de marzo. Ahí hay apuestas en Bloomberg, ahí hay unos artículos que se los recomiendo, de que dicen pues hasta el mes de marzo yo creo que va a haber, déjenme ver si los encuentro, va a haber la posibilidad de que la señora Yellen aumente la tasa de interés. ¿Debido a qué? Pues debido a que todo mundo debe dinero. Entonces, déjenme ver si la encuentro, estos artículos que están no en historia, se parece que están en Opinion de Bloomberg, y sí en efecto dan
una serie de gráficas donde dicen ellos que la mayor parte de los expertos aseguran que hasta el mes de marzo del próximo año, algunos, a la mayor parte, no todos, ¿verdad? Dicen que lo más probable que a partir del próximo año no lo encuentro. Bueno, pero lo importante aquí es que, por ejemplo, en el caso de la teoría monetaria, que pues andábamos, ¿cómo les podría decir? ¿Dónde está? Entonces decía yo que hay una quiebre de la teoría económica monetaria desde Milton Friedman. Aquí habla, hay un autor que se lo recomiendo, hay una página en Project Syndicate que se llama Anatoly Kalevsky, que es codirector de Gabecal Dragonomics y al mismo tiempo es columnista del Times of London, de Tiempo de Londres, y el International New York Times. Y las razones por las que la Reserva Federal enterró al monetarismo, dice el señor Kalevsky, dice que, bueno, hablando del tipo de tasas de interés cero, que eso va en contra de la teoría monetaria, dijo que lo que de verdad dejó perplejos a los mercados no fue la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés bajos o interés cero durante unos meses más, sino la declaración que la acompañaba. La Reserva Federal reveló que en modo alguno le preocupaban los riesgos de una mayor inflación y estaba deseosa de reducir el desempleo por debajo de lo que la mayoría de los economistas consideran su tasa natural. Y es que en 1967, ante la Asociación Económica Americana, Milton Friedman todavía vivía, Premio Nobel de Economía, decía él que había una especie de tasa natural de desempleo. Él hablaba del 5%. Y entonces todo el mundo ahora se pregunta, bueno, ¿por qué el 5%? ¿Por qué no el 4%? ¿Por qué no el 4.5%? ¿Por qué no el 6%? ¿Por qué no el 3%? Y entonces, él decía que, de acuerdo a su propia teoría, que hay una relación directamente proporcional entre la inflación y el desempleo. Más inflación, mayor desempleo. Dice, esa relación de inflación y desempleo es la que constituye el núcleo de todas las controversias sobre la política monetaria y la banca central. Y casi todos los modelos económicos modernos, incluidos utilizados por la Reserva Federal de Estados Unidos, se basan en la teoría monetarista de los tipos de interés encabezada por Milton Friedman. Según la teoría de Friedman, que esto es muy importante que lo sepan ustedes, jóvenes economistas, una vez que el desempleo bajara a un nivel mínimo de seguridad, es decir, que no hubiese casi desempleo, dice que calificó la tasa natural de desempleo, la inflación se aceleraría automáticamente y sin límite. Es decir, si aquí ponemos el 5% como un desempleo natural de acuerdo a la teoría de Friedman, pues la inflación empezaría a funcionar terriblemente hacia arriba. Pero no ha pasado. Sucede que la ciudad de Jilin observa que la inflación en Europa está menos del 1%, en Japón, que ellos tienen una inflación del 1.3%. En la obra original de Friedman, la tasa de desempleo natural era una conjetura puramente teórica, dice Kalevsky, basada en una hipótesis denominada esperanzas racionales, aun cuando fuera contraria a toda definición normal del comportamiento racional del ser humano. Dice que la publicación de dicha teoría en un momento de alarma mundial respecto a la inflación de 2 dígitos ofreció a los bancos el pretexto que precisamente necesitaban para adoptar medidas sumamente impopulares, como cuáles. Cuando Volcker aumenta la tasa de interés al 10, 12%, 13% en los Estados Unidos, aquí traíamos tasas de interés arriba del 50%. Al aumentar espectacularmente los tipos de interés para que la gente no invierta, para que baje la actividad, se enfríe la actividad económica, ¿verdad? Para combatir, ¿qué? La inflación. Las autoridades desbarataron la capacidad de los trabajadores organizados, es decir, en este vuelo le dijeron a los trabajadores no aumentes tus salarios, disminuyeron la cantidad de liquidez en existencia, aumentaron las tasas de interés, es el modelo famoso, es decir, en los años 70, 80, y eso provocó
pues un menor nivel de ingresos de toda la masa trabajadora. Y al tiempo se libraron de la culpa por el enorme desempleo que la austeridad monetaria había de producir. Ahí hubo mucha austeridad monetaria. Unos años después se sustituyó la tasa natural de Friedman por la tasa de inflación que no acelera el desempleo. NAIRU, se dice en inglés, menos cargada de valor y de apariencia más erudita. Pero la idea fundamental fue siempre la misma. Si se utiliza la política monetaria para intentar reducir el desempleo por debajo de un nivel predeterminado, la inflación se acelerará sin límite y destruirá puestos de trabajo. Así es que se debe evitar, ante todo, esta política, según decían, de dinero fácil, meter dinero mucho fácil, como ahorita se ha hecho con el quantity easing, sí ha bajado el desempleo, pero sucede algo, que la inflación no ha aumentado en todos los países del primer mundo. Dice, según una versión más extrema de esa teoría, no es posible un equilibrio duradero en la disyuntiva entre inflación y desempleo. Todas las medidas encaminadas a estimular la creación de puestos de trabajo o el crecimiento económico con dinero fácil no harán sino impulsar el aumento de los precios. Es lo que decía la teoría monetaria, pero no ha pasado así. La teoría monetaria que justificaba la reducción del cometido de los bancos centrales a la fijación del objetivo inflación tenían muy poco respaldo empírico cuando Friedman las propuso. Dice, bueno, ahorita te contesto a Alan Cuevas, que nos manda una pregunta, ahorita viene, por cierto, voy a comentar un artículo que viene en La Jornada sobre el salario mínimo de 70.10, el salario mínimo en México, 70.10 pesos por día. Pero bueno, volviendo al fenómeno, Alan, de esta cuestión monetaria, es muy importante. Esto que está pasando hoy a nivel mundial está enterrando la teoría monetaria de Friedman, que todos ustedes, los del TEC, los del ITAM y toda la raza, habían estudiado. Decía por ahí tu maestro, exmaestro ahí de la Escuela de Economía de Saltillo, Mario Dávila, que ya tenía mucho coraje, que iba a enterrar todos los libros de Friedman y todos los monetaristas. Porque con esto que está pasando a nivel mundial, de inyectar, por ejemplo, Estados Unidos, 4 trillones, 1.6 Inglaterra, Japón otro 1.6 o 2, y así nos vamos, de nada ha servido porque las tasas de interés no han subido. Esto se suponía que deberían de haber subido al llegar a una tasa de desempleo del 5% y no está pasando. Dice, esto nos devuelve a los acontecimientos financieros recientes. Todos los modelos de fijación del objetivo de inflación por la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional dan por sentada la existencia de un límite predeterminado del desempleo no inflacionista. El modelo más reciente de la Reserva Federal calcula que el NAIRU, es decir, el desempleo NAIRU, es de entre 4.9 y 5.2, lo que ya Estados Unidos está en este margen. Y esa es la razón por la que muchos economistas participantes en los mercados se quedaron perplejos ante la aparente complacencia de Yellen. Y es que esta señora es menos tonto que ellos. Ella dijo, ok, hemos llegado al desempleo del 5.1, ya estamos en el margen, de 4.9 al 5.2, pero el empleo que está sucediendo en los Estados Unidos es con bajos salarios, empleos de medio tiempo, de muy baja calidad. Y entonces la teoría monetaria, ahí que metía en el mismo paquete todos los asalariados, sean de tiempo completo, medianos, con altos salarios, bajos, ahí está quebrando. Entonces, pues de lo contrario, la consecuencia inevitable será una desastrosa explosión inflacionista, si nos vamos al quantity easing actual, o resultará totalmente equivocado el cuerpo de la teoría económica de Friedman. Entonces, dice Kalevsky, ¿qué debemos concluir con la decisión de la Reserva Federal? Una posible conclusión es trivial. Como la NAIRU, tasa de desempleo natural, es un concepto puramente teórico, así lo dijo hasta Stiglitz. ¿Por qué el 5 y no el 4? ¿Por qué tasas de inflación del 2 y no del 4? Todos empiezan a preguntar ya. Entonces, la Reserva Federal simplemente va a cambiar sus cálculos. En realidad, la Reserva Federal
ya ha reducido su cálculo del desempleo natural 3 veces en los últimos 2 años. Es decir, que a lo mejor ahora el desempleo natural para la reserva va a ser del 4.8, del 4.7. Entonces, dice, las hipótesis de Friedman de una inflación cada vez más acelerada y unas esperanzas irracionalmente racionales que propiciarán una fijación resuelta de la estabilidad de los precios sigue inserta en los modelos económicos oficiales como si fuera un mito bíblico de la creación, es decir, un dogma. Y en ciencia económica no puede haber dogmas. Y ahí es que aquí hay una mentira del señor Friedman. En cambio ahora, dice, los bancos centrales parecen estar volviendo implícitamente a las opiniones premonetaristas. Las disyuntivas entre la inflación y el desempleo son reales y pueden durar muchos años. Observen esta frase. Y las disyuntivas pueden durar, entre inflación y desempleo, pueden durar muchos años. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita la tasa de interés puede estar en 0.25, la pueden subir a 0.50 y ahí la dejan, porque si la suben más alto el mundo puede entrar en recesión. La otra, que si Estados Unidos entra en una nueva crisis, como dice el análisis de la Citi, es decir, del Banco Citi de Nueva York, dice, tenemos un gran riesgo de que la economía nuevamente pueda entrar en una recesión en el 2016-2017. Si eso pasase, bueno, ¿qué va a pasar? Pues que la Reserva va a tener nuevamente que implementar el cuarto quantity easy, es decir, más dinero. O como dice el actual primer ministro, nuevo líder de los monetaristas, nuevo líder de los laboristas en Inglaterra, el señor Corbyn, dice, no, lo que necesitamos es un nuevo quantity easy, pero repatriándole el dinero directamente a las gentes y no a los bancos, porque los bancos no han bajado ese dinero al público consumidor, al pequeño, mediano industrial, al público consumidor. Los bancos lo que hicieron es agarrar la lana, proteger sus activos tóxicos o los préstamos tóxicos que tienen, ¿verdad? A tasa cero, pues a toda madre, y nunca no están prestando porque no les conviene. No les conviene más ir a depositar en bonos, ir a comprar bonos del gobierno norteamericano. Si tienen tasa cero al adquirir un empréstito por la Reserva Federal de los Estados Unidos y van y depositan en bonos al 1.5, pues ya ganaron el 1%. Entonces no les interesa prestar. Y esto ha provocado que a pesar de tener gran cantidad de dinero en existencia a nivel mundial, vemos un proceso de deflación y una probable recesión en mediano y corto plazo. Entonces, ahí es donde la teoría monetarista está quebrando. Todo lo que aprendieron los chicos TEC, los del ITAM, los de Chicago, para ellos es casi el suicidio, decir, bueno, ¿qué pasó? Aprendí todo esto y no sirvió de nada. Había una correlación entre inflación, entre dinero fácil y desempleo. Pero sucede que actualmente hay mucho dinero fácil, no se ha provocado inflación, ha aumentado el empleo. ¿Cuál es el nivel de desempleo que es aceptable para el sistema? Pues puede ser 5, puede ser 4, puede ser 3. Lo que sí es que el problema es que con esta teoría monetaria de Friedman, la inmensa mayoría de los analistas de mercado, los que están en Wall Street, por seguir aferrándose al antiguo marco monetarista, acusarán a la Reserva Federal de haberse quedado a la saga, es decir, de no haber aumentado las tasas de interés. Pero tiene la señora Yellen la razón para que las aumentó si en este momento el mundo está en una probable recesión. Entonces, al permitir que el desempleo en Estados Unidos se reduzca demasiado y no se adelante a la amenaza de un aumento de la inflación, la Reserva Federal debe simplemente hacer caso omiso de las protestas atávicas, aquellos que están sujetos a este antiguo marco monetarista, como hizo y con razón la semana pasada. Entonces, Kalecki, dice él, no señora Yellen, aumente las tasas de interés hasta el año que viene y a ver si bien nos va. Y allí en Bloomberg hay un análisis de cuántos estarían de acuerdo en que se aumentara la tasa de interés y en cuánto. Y van a ver ustedes que, pues máximo, permiten que se aumente la tasa de interés al 0.5, ni siquiera al 1. Entonces el mundo va a seguir
con problemas de recesión, con bajo crecimiento, mientras los próximos quantitative easing o el dinero fácil que se emite según Keynes para dinamizar la demanda efectiva no llegue a la gente. ¿Qué es lo que provoca este quantitative easing? Que los tres que provocaron en Estados Unidos, que solamente llega a los muy súper ricos, a las super empresas, a Morgan Stanley, al Citi, a Wells Fargo, a la General Motors, que ellos sí se están haciendo muy ricos, porque pues no pagan intereses y le prestan a la gente para un carro pues al 5%. Entonces hay una reconcentración del ingreso y esto es muy grave, grave. Por cierto, hay un joven de 29 años, Alan, hay que buscarlo. Estaba viendo aquí que es alumno de Piketty allá en París, y el señor, muchacho de 29 años que acaba de mi escuela, para que vean que los que estudiamos en París no somos tan pendejos. Pero aquí Delon, en su sección económica, váyanse ustedes también en Project Syndicate, y hay un artículo del señor Bradford Dillon de la Universidad de Berkeley, Sunlight on Tax Havens. Significa que es este muchacho que déjenme ver, es nacionalidad francesa, es Gabriel Zuckman, que es The Hidden Wealth of Nations, es la riqueza oculta de las naciones. ¿En dónde? En los paraísos fiscales. Se calcula que una tercera parte de la riqueza mundial están en Bahamas, está en Panamá, está en las Islas Vírgenes, en todos los paraísos fiscales. Se calcula que en Suiza hay de 2.5 a 3 trillones de dólares escondidos de mexicanos corruptos de este gobierno y de los anteriores que no pagan impuestos, y que esa riqueza está ahí escondida y que es muchas veces ilícita, pues del narcotráfico, de la corrupción, de lo que ustedes quieran. Entonces, Sunlight on Tax Havens. Hay que leer este artículo de Michael Dillon, porque yo creo que es el hijo con Bradford Dillon, que es de la Universidad de California en Berkeley. Está en Texas, en Project Syndicate. Bueno, pues este quantitative easing lo único que ha provocado es aumento de las tasas las tasas de concentración del ingreso en los deciles más altos, y tanto aquí en México pues tenemos 60 millones de jodidos, porque esa es la palabra, y a veces quisiera darle otra expresión, pero tenemos aquí un país que no crece porque no tiene consumos, porque no tiene demanda efectiva. ¿Y cuál es la razón? De que no tiene buen salario. Y aquí hay un artículo que se lo recomiendo ahora verán, que está en la opinión de la jornada, déjenme ver, economía, fíjense que, a ver si en la versión, aquí está, en la opinión de la jornada, donde dice México S.A., que también lo encontré hoy en la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, y miserable ubicación del salario. Y aquí reduce el señor Carlos Fernández Vega a la pregunta que me hacía Alan Cuevas, de la Escuela de Economía de aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila, el aumento del salario mínimo y la desvinculación de multas y contratos. No, Alan. El salario se tiene que aumentar y tiene que estar vinculado, porque tampoco puedes tú, Alan, que esa es la estupidez que estaban haciendo en el Distrito Federal, de desvincular el salario, por ejemplo, con el Seguro Social. Pues aumenta el salario, tienen que aumentar proporcionalmente las cuotas de los asegurados en el seguro, que eso es lo más importante, esa vinculación, y con el ISSSTE también, para los empleados gubernamentales. Me vas a decir, bueno, es que hay multas que están correlacionadas entre el salario, tantos salarios mínimos de multa. También debe haber una correlación, porque si no el Estado va a empezar a recabar menos recursos debido a que están desvinculando el salario con las multas, por ejemplo. Aquí Isidro, ahí fue el error de Isidro López, por ejemplo. Hombre, ¿para qué cobras 1,200 pesos por una multa cuando sabes que el salario mínimo en este país son 2,100 pesos por mes, o por semana 600 pesos, o 650? ¿Cómo se te ocurre cobrar una multa de 1,300? El sistema de las cámaras para control de velocidades también, hasta desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la salud
pública, porque muchos accidentes el Estado tiene que hacerse cargo de estos accidentados. Ahí está bien. El problema está en las multas. Tú no puedes imponer multas, yo se lo dije a Alejandro Canales, director de esta empresa, equivalentes a las que existen en Estados Unidos, porque el salario en Estados Unidos son 10 veces más. Entonces, volviendo a la vinculación del salario, sí debe haber una vinculación entre el salario y las multas que se ejercen para, por ejemplo, para algún juicio, algún caso. ¿Por qué? Porque se entiende que el asalariado va a tener más dinero. Entonces, el Estado tampoco puede entrar en default o falta de pago. Imagínense ustedes, aumentan el salario y no aumentan las cuotas del seguro. No, tiene que haber una vinculación entre salario y también pago. ¿Qué es lo que la iniciativa privada no quiere? Están equivocados, debe haber una vinculación. Yo difiero de este señor con apellido así medio polaco, no sé, judío, que está de director o de desarrollo económico de la capital. Yo difiero con eso. Yo creo que debe haber una vinculación. ¿Y cuál debe ser el salario? Miren, se ha calculado, y aquí voy al análisis de Carlos Fernández Vega, donde dice que se van a unificar los salarios de las zonas A y B y C de la República Mexicana. Es decir, por primera vez, México no va a tener 3 salarios, va a haber un solo salario en todo el país. Pero ¿cómo está este salario? ¿A cuánto va a ascender? A 70.10, va a subir a 70.10 pesos diarios, que es lo que se está hablando, a 72 pesos por día, perdón. Entonces, ¿pero qué pasa con estos 72 pesos por día, jóvenes? Esto representa un modelo neoliberal que hemos desarrollado durante 30 años, de bajos salarios, de querer exportar a base de estos bajos salarios, y con ellos supuestamente ellos pensaban que iban a crear mucho empleo, mucha inversión, y nanay, no ha sucedido nada. Durante 30 años no hemos crecido más que el 1.8%, es decir, un poquito arriba de lo que ha crecido la población en este país. De ahí que México se haya rezagado con respecto a Brasil, a Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile y Guagua, y ahora hasta Panamá. Entonces, ¿qué dice la CEPAL del salario en México, Alan? Dice, México es el único país donde el valor del salario mínimo es inferior al umbral de la pobreza per cápita. Una parte significativa del incremento de la desigualdad entre finales de los años 80 y comienzos del 2000 se debe a la fuerte caída del salario mínimo real. Se habla que el salario ha caído en un 76%. Entonces, para que haya realmente una mejor redistribución del ingreso, pues debe haber un mejor salario. Esa es la llave, esa es la clave que debería de tomar en cuenta el gobierno federal, pero no lo quiere porque pues, los grandes grupos industriales y comerciales de este país llevaron a la presidencia de la República Peña Nieto. ¿Cuál es el compromiso? No aumentar el salario, porque la contraposición del salario, Alan, es la ganancia. De ahí que las ganancias se han reproducido exponencialmente en este país, mientras que el salario va cayendo. Dice, en todos los países latinoamericanos avanzaron en el salario. En Brasil es el doble o triple que aquí y en Argentina. Dice, en lo que respecta al salario mínimo, dice, México fue el único donde no se aumentó el salario, en toda América Latina. País en que su constitución obliga al gobierno a satisfacer las necesidades básicas de cada uno de los mexicanos. Pero en 3 décadas, dice aquí el artículo de la jornada, el poder adquisitivo de tal salario se desplomó un 78%. Sin embargo, la histórica decisión del gobierno de emparejar el salario en todo el país, dice que el salario mínimo solo sea de unos 70 pesos con 10 centavos. ¿Cuál fue el incremento nominal en el ingreso como resultado del proceso de unificación? Para los trabajadores que pertenecían a la zona C, que es Saltillo, van a aumentarles 13.38 pesos en este año el salario. Para los B, para Oaxaca y Chiapas, los B que está Saltillo, 3.67, ni para los chuchulucos.
y en la zona A lograron un aumento, es decir, la zona fronteriza y Distrito Federal, fuera de Coahuila, 2.59. La frontera más pobre en salarios de toda la República es Ciudad Acuña, para que sepan. Entonces, ¿cuál es el equivalente en dólares del salario mexicano? Pues que hace 3 años, hace un año escasamente, a la zona A le equivalía a tener como ingreso 144 dólares de salario. Hoy con las devaluaciones solamente tenemos 123 dólares de salario. Entonces, imagínate, Alan, si desvinculamos el salario con las otras actividades como Seguro Social, ISSSTE, Infonavit y lo que tú quieras, pues entonces estas instituciones paraestatales van a entrar en una crisis pavorosa. Entonces, en lo que concierne al aumento, en los últimos 33 años, dice el artículo de Carlos Fernández Vega, dice, el salario mínimo promedio nacional pasó de 318 pesos, dice, a 70 pesos, es decir, disminuyó en términos reales, un aumento nominal en el periodo cercano al 20,000%, de 318 pesos, o 318, perdón, el salario aumentó de 3 pesos a 70, es decir, un aumento del 20,000% en los últimos 30 años, es lo que ha aumentado el salario mínimo. Sin embargo, en ese mismo lapso, la inflación no fue de 20,000, fue de 60,000%. De tal suerte que la pérdida del real ha sido espeluznante, se ha perdido el 78% del salario. Entonces, por eso Videgaray no entiende, él dice, bueno, si estoy dando facilidades para la inversión. Hoy sale un artículo de Videgaray en La Jornada, donde dice que va a haber deducibilidades a 3 años para las pequeñas y medianas empresas. Pero no entiende Videgaray, pero ¿por qué no crecemos? Por el petróleo no, por la confianza no. Puede ser por el narcotráfico, por los desmadres que se crean en todos los estados, por la corrupción, como dice el PG, no. El problema de este país es que el salario va en caída permanente desde el punto de vista real y está metiendo a 60 millones de mexicanos a la pobreza que no tienen capacidad de compra. Si lo que mueve al sistema capitalista en un 60% su crecimiento es el consumo y este depende de los salarios, pues obviamente que no va a haber crecimiento. El equiparar a 70.1 el salario igual en toda la República, sin darle un aumento, vamos a ir a un aumento de emergencia, por el mismo Videgaray, por el mismo Estado, pues lo único que va a provocar es que organismos como el Seguro, el ISSSTE, misma Hacienda, mismo gobierno federal con sus ingresos, vayan a disminuir en términos reales. Porque el asalariado no puede pagar impuestos, porque tiene bajos salarios. Y el que se lleva la tajada, que en este caso es el gran capitalista que obtiene grandes utilidades, normalmente no paga impuestos. Como dice este muchacho de París, el problema es que gran parte del dinero que obtienen en ganancias se los llevan a Bahamas, a las Islas Vírgenes, se lo llevan a Panamá, a todos los paraísos fiscales de este mundo. Están llenos de lana ilícita. Entonces, a estas alturas, dice el artículo este de Carlos Fernández, el poder adquisitivo de hace 33 años, el salario mínimo, unificado obviamente, tendría que ser no menor a 191 pesos por día y aún así no alcanzaría para mucho. Y es que si nosotros, a diferencia de este Cordero, este idiota del PAN que era senador, exsecretario de Hacienda, decía, con 6,000 pesos vive a toda madre la gente, pues ya no, aquí en Saltillo con 6,000 pesos pues apenas puede vivir la gente, y más los que consumen 4 combis o 4 autobuses, que se gastan diariamente 40, 50 pesos, pues son 1,500 nada más en el transporte, de los 6,000, y así me voy con los otros gastos, y entonces esa gente pues no puede tener un poder de compra adecuado para poder dinamizar la economía. Entonces, realmente con 6,000 pesos pues estamos hablando de una masa de depauperados, pero en Saltillo sí en efecto se pagan 200 pesos diarios, más o menos, pero la gente vive al día, vive muy mal.
Una sirvienta o una trabajadora del hogar, pues está ganando 1,250, 1,300 pesos y ahí se le da de comer. Gana mejor a veces que un profesionista, a veces que un técnico, y entonces el drama se vuelve generalizado en toda la sociedad saltillense, coahuilense y mexicana. Dice, en los 80 apunta el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que es mi escuela, en 1976, dice la UNAM, con un salario mínimo se podía comprar casi 3 kilos de carne. ¿Hoy cuánto? Pues reciben ni menos de medio kilo de carne. Entonces, dice, es el resultado de las políticas salariales y del método adoptado por los gobiernos. ¿Con qué fin? Para hacer competitiva supuestamente una mano de obra productiva y barata. Que le hicieron competitiva, que no lo hicieron productiva y que sí fue muy barata. Entonces, jóvenes, ahí está el problema del desarrollo mexicano, ahí está el punto negro de la economía mexicana, el cual, mi tesis doctoral, no puede crecer la economía mexicana mientras pues no nos vayamos a resolver el problema salarial. Y esto no tiene que ser por medio de los sindicatos, porque ya no hay. Y los pocos que hay están dominados por Tereso Medina y todos sus corruptos. Entonces, no esperen ustedes que los sindicatos de la CTM, que están controlados por el PRI y el gobierno de la República, vayan a querer aumentar el salario sin autorización, en este caso de un gobierno de ultraderecha, como es el caso del gobierno del señor Peña Nieto. Entonces, pues estamos realmente metidos en esta situación. Hay un artículo también de León Vendesky en el lenguaje de la economía donde dice él que vuelve al mismo fenómeno. Él habla también de que va a seguir el crecimiento muy bajo. ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia del gasto de consumo e inversión, y el consumo representa el 60-70%. ¿Por qué? Por bajos salarios. Entonces, es una interpretación del propio Banco de México. Dice, la actividad económica, dice el Banco de México, ha continuado presentando un ritmo de crecimiento moderado. La información más reciente sugiere cierta mejoría en las exportaciones, que no, el último mes ya aparecimos con la industria automotriz en déficit, es decir, no creció la industria automotriz en México. Por su parte, diversos indicadores de consumo, que dependen de los salarios, han continuado mostrando una recuperación apoyados en parte por los bajos niveles de inflación y la evolución favorable del mercado laboral. Pero esto fue en los meses anteriores, ha sido muy poca la recuperación. Para ir a recuperar un menos 78% que ha bajado el salario, pues nos van a llevar siglos estar a estos niveles. Entonces, pues el balance de riesgos para el crecimiento se mantiene sin cambio respecto a la decisión de la política monetaria actualmente en operación en este país. Y así nos vamos. Entonces, pues señores, en este país difícilmente podemos crecer mientras no tengamos una economía de consumo generalizada. Y claro, pues como yo lo digo, depende del salario. De ahí que, aparte, pues hay noticias muy importantes que se dan ahorita a nivel mundial. Yo creo que ya vieron lo de Volkswagen. Resultaron tramposos los alemanes. Resultaron que van a tener que pagar solamente en Estados Unidos 18,000 millones de dólares de multa. Faltan en Francia, faltan Brasil, faltan todos los demás países del mundo. A tal punto que la acción de Volkswagen ha bajado un 25% y muchos de los carros alemanes, por la mala fama que hicieron estos que hackearon o que hackeaban el sistema de emisión de gases, lo trampearon. ¿Y qué pasa? Pues que hoy Alemania puede entrar en una crisis, las bolsas de Alemania, por ejemplo, las dos bolsas, y puede entrar en una crisis tremenda de la producción de automóviles debido a este trampeo, a esta corrupción imperante en la industria automotriz. Y así como está la industria automotriz, jóvenes, pues están todas las industrias.
Lo que pasa es que en Estados Unidos la derecha quiere que no se regule nada, pero con estas trampas que nos están poniendo las grandes transnacionales, lo de British Petroleum, lo de Volkswagen, lo de Honda, me acuerdo que mandaron llamar un mundo de carros, pues debe haber organismos reguladores en todos los países para evitar estos fraudes que están cometiéndose a nivel mundial. Es la globalización también. Hay sistemas de control, como también control de una tasa de impuestos a los grandes capitales que van a los paraísos fiscales. Ya debe de pensarse eso en la ONU, en la UNCTAD, se debe pensar también en la Comunidad Económica y el Grupo de los 7. Yo creo que este mundo va a tronar si sigue en este proceso de concentración del ingreso. ¿Por qué? Porque lo único que va a estorbar, como dice Stiglitz, es el consumo. Va a afectar el consumo y las tasas de crecimiento estarán siendo muy, muy menguadas a nivel mundial. De acuerdo al último análisis lean el análisis de Krugman, el último del New York Times, ahí viene citando este análisis del Fondo Monetario Internacional. De repente el fondo como que se ha liberado y ahora está sacando pues cosas interesantes para todos los economistas. Déjenme ver, ¿por qué no aparece Bloomberg para ver cómo andan las bolsas de valores? Pues, digo, Bloomberg Business, vamos a ir a Bloomberg Business. Bajando las bolsas de valores, hay desconfianza, lo que decía el Citi. China, pues las bajas de las materias primas, no hay consumo. Yo ya lo he dicho aquí en este programa, el problema del sistema capitalista permanentemente, desde Malthus se hablaba esto, con Ricardo Sismondi, es que las producciones son superiores al consumo. Hay tanto desarrollo de la tecnología, de las fuerzas productivas que habla Marx, que las producciones se levantan, pero no llevan a su ritmo los consumos. ¿Por qué? Porque el salario no aumenta a nivel de las productividades. Y eso provoca una sobreproducción, eso provoca siempre de que las ingenierías financieras generen nuevos inventos como la tarjeta de crédito, como créditos para la vivienda, créditos para el pequeño industrial, los swaps y lo que ustedes quieran, y esto pues desemboca en grandes burbujas y al final de cuentas en grandes explosiones de estas burbujas que se generan la crisis permanente o periódica en el sistema capitalista. Entonces, hoy las bolsas están bajando también debido a Glencore, que es una gran empresa, bajaron esto, pero sí lo que decimos es que el sistema capitalista está metido hoy en un broncononón de sobreproducción generalizada. ¿Y cómo andan los mercados? Bueno, no se resuelve el problema chino. China están hablando que ya va a crecer al 6%. Entonces, por ejemplo, en Asia-Pacífico, ¿cómo resultaron las bolsas? Todas en signos negativos. Les voy a dar un caso. El caso de Shanghái, que normalmente iba con el 150% de utilidad, hoy reporta solamente en el año un 32.08 de utilidad. Ya se va ajustando Shanghái. Tokio, el Topix, vamos a hablar del Nikkei. El índice de Tokio ha bajado 1.04, va bajando, y en el año solamente trae una utilidad del 8%. Pues de acuerdo al crecimiento japonés, el 1-2%. En el caso de otros países muy importantes como Hong Kong, pues la bolsa va subiendo el 0.65, pero en el año escasamente va ganando el 2.58. Y en el caso de Corea, ahí sí está más grave, el Kospi, el índice del Kospi, que es el más importante, el cambio es de menos 22.22%, pero en el año ya Corea va perdiendo el 4.37. Y otro país súper importante, el caso del Sensex de India, por ejemplo, va bajando el 0.95 y en todo el año ya India va bajando el 3.22, es decir, está flat. Ya no hay ganancias en bolsa de valores en India. ¿Y qué puedo decir de Taiwán? Pues las bolsas ya van perdiendo en todo el año, en las 50 empresas más importantes, el 6.49,
y las 200 más importantes de Australia reportan ya en todo el año una pérdida del 2.86%. En lo que concierne a las bolsas, por ejemplo, de Europa, vamos a también observar de que a pesar del quantity easy, de la cantidad de dinero en circulación que hay en todo el mundo, las bolsas de valores de Gran Bretaña, por ejemplo, ya en todo el año, el FTSE 100, que son las más importantes, va perdiendo el 10.38. Francia, el CAC 40, las 40 empresas más importantes de Francia, van perdiendo en todo el año 0.86, ya no van, es decir, llegaron al punto cero de utilidad. Y la otra muy importante, Alemania, por ejemplo, hoy va bajando Alemania el 2.05 con lo de Glencore, y en todo el año el DAX ha perdido, 2.2 va perdiendo, ha perdido el DAX el 0.07%. Es decir, si ustedes metieron $1 millón o dólares a la bolsa de valores, en este momento, jóvenes, ya van perdiendo dinero. Entonces, es decir, va bajando el oro, van bajando las commodities, va bajando las bolsas de valores. ¿A dónde se está dirigiendo la gente? A los bonos, porque son más seguros, pero no tardan también a haber una gran crisis en bonos, porque pues este sistema no le veo ahorita salidas viables, ¿verdad? Porque aparte del problema del quantity easy, del bajo salario, las poblaciones están envejeciendo, hay menos consumos, y entonces el sistema pues está metido en un grave problema. El Dow Jones, por ejemplo, va perdiendo el 1.97, y en todo el año el Dow Jones va perdiendo el 6.46% ya. El Nasdaq, que era el que todavía está en 0.76, para mañana pierde ya la poca utilidad. Y el Standard & Poor's va perdiendo el 5.06. En Argentina, el Merval de Argentina va perdiendo el 12.30 y hoy va bajando el 3.28. Brasil va bajando el Bovespa el 2.08 y en todo el año lleva pérdidas por 23.7. Y México que se ufanaban ahí los corredores, la bolsa anda en 41.849 puntos. Hoy va bajando el 1.38 y en todo el año la Bolsa Mexicana de Valores, si ustedes metieron $1 millón, ya van perdiendo 60.760 pesos. Igualmente en Canadá, todavía es peor, Canadá van perdiendo 130.400 pesos allá en Canadá, y en Chile 8.020 pesos. Es decir, perdón, no, van perdiendo más, porque, perdón, estaba contabilizando la Bolsa de Valores de México, pues 6.76, perdón, van perdiendo 6.760 dólares. En lo que concierne a los commodities, por eso les digo, no solamente es la baja de las acciones, de los activos, también estamos viendo aquí que, por ejemplo, los commodities, el petróleo, todo el total de commodities bajando, según Bloomberg, 1.68. Ese es un índice general, se hace el promedio. La energía bajando hoy el 2.43 y el petróleo anda a la escasa 44.59 el West, quiere decir que la mezcla mexicana anda en 38 pesos. Videgaray la calculó a 50, 48 pesos, 50, pues anda en 38. En el caso del Brent, pues bajando el 2.47 a 47.40, y el oro bajando el 1.12, increíble, 1.132. La plata bajando el 3.65, y en el caso del ganado en pie, pues permanece igual, es el único. Todo lo demás está en signo negativo. El maíz bajando el 0.58, el trigo 0.44, 1.54. Y en el caso del cobre, por ejemplo, bajando el 1.55, el cobre hace un año y medio, 2 andaba a 400, ahorita anda en 2.24, increíble. La plata, decía yo, el platino, también bajando terriblemente, 2.96, en fin, todo el mundo está metido en un problema de sobreproducción, jóvenes.
Esa es mi conclusión de hoy día. Bajos salarios, bajos consumos, exceso de producción y el sistema, el quantity easy ya no resultó, bajas tasas de interés, hasta los retirados están perdiendo dinero. El que tiene dinero de su papá en el banco están perdiendo dinero. ¿Quiénes son los que ganan? A los que les prestaron los bancos grandes cantidades a cero tasa, están comprando sus propias acciones, se están volviendo más ricos y ese dinero del quantity easy no bajó a la gran parte de la población, es decir, al consumo. Y ahí el problema del sistema capitalista. Pásenla muy bien, se despide su amigo Juan Pablo Rodríguez y nos vemos próximamente. Gracias.